preguntarle qué tan válida es este llamado. ¿Qué tan válido es? Y si el presidente tiene toda la autoridad para poder llamarlo. A ver, el presidente tiene la iniciativa para llamar al Consejo, porque es un órgano asesor del presidente de la República. La juridicidad específica del acto, no tengo yo las competencias para juzgarla porque no soy abogado, pero yo me detendría un poco en el gesto político que está detrás de esto. ¿Qué significa este llamado al Consejo significa de Seguridad Nacional? Que el presidente estima de que en este momento hay un peligro serio para la seguridad interior del país y que a él le justifica para llamar a las máximas autoridades civiles y militares para evaluar, digamos, la magnitud de esta amenaza. Y la verdad sea dicha, yo conecto muy directamente esta decisión con la declaración de guerra que hizo el presidente en su momento. Es decir, para él este es un problema prácticamente de seguridad militar de la sociedad, circunstancia que lo que estamos viendo es más bien una expresión de protesta social. Y un poco lo que decía el Contralor es que esto en realidad, tal vez el presidente estuvo confundiendo un poco el tema de la seguridad nacional con el orden público. Exacto, que son cosas muy distintas. Y el Consejo de Seguridad Nacional no tiene atribuciones ni jurisdicción sobre materias de orden público. Entonces yo creo que es un gesto, más allá de los efectos que vaya a tener, desafortunado desde un punto de vista político. ¿Un revés político podríamos decir? Un revés, si es que no le funcionara al presidente sería un revés, pero yo insisto, me preocupa el gesto de hacer el llamado. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pensando el presidente que convoca las características para hacer frente a un problema que es de protesta social? ¿Significa que se va a resolver por la vía militar esta situación? ¿Se le ha dado, por ejemplo, más importancia al COSENA de lo que realmente tiene en este momento? El COSENA es una herencia de la dictadura, es decir, cuando el país sale del periodo dictatorial, el COSENA es uno de los organismos que están creados para, podríamos decir, mantener cierta vigilancia sobre la sociedad civil, una especie de tutela militar, pero que en las reformas del año 2005, las reformas constitucionales, se le quita el poder resolutivo que tenía el COSENA. Y pasa a ser un organismo asesor del presidente de la República. Entonces, su poder real, por así decirlo, es limitado, pero su poder simbólico es importante, porque ¿cómo debemos leer nosotros esta decisión? ¿Qué opinas tú de este llamado? Bueno, concuerdo con lo que dice el profesor Pinto, ¿eh? Yo creo que, a mí me parece, con las declaraciones del Contralor, creo que le pone una cuota de cordura a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Cuando uno lee la información de cómo fue el tratamiento y la intervención del Contralor, él va artículo por artículo desafiando un poco a la convocatoria. Específicamente citó los artículos 101, 106 y 107 de la Constitución. Exactamente. Entonces es una señal tremendamente importante, porque finalmente el Contralor dice, en el fondo está diciendo, mire, ¿sabe qué, señor presidente? No es conveniente llamar al COSENA, no amerita, a pesar de que tiene la atribución, es un resquicio que tiene el presidente, no amerita dadas las condiciones, porque además no es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de orden público, que se puede resolver, creo yo, con el tema de Carabineros y Fuerzas Especiales, pero que no ha sido resuelto tampoco y ha optado más bien el presidente por la criminalización. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre seguridad nacional y el orden público? ¿Cuál es la diferencia? La seguridad nacional es una cuestión más bien amplia y que pueda poner en riesgo algún tipo de, no solo la institucionalidad, sino que también la integridad del territorio. Con respecto al orden público es lo que estamos viendo día a día, básicamente es eso, pero que se resuelve de otra manera. Ahora, lo que se sostiene con este llamado es que, desde el punto de vista político, que ahí el profesor mencionaba algo, responde más bien a hacerle una especie de guiño a los sectores más de ultraderecha dentro del conglomerado, que han pedido y han venido sosteniendo las últimas semanas más mano dura para controlar las protestas, ¿ah? Y por tanto la lógica, creo yo, es que el presidente lo que busca es aumentar la criminalización de la protesta. De hecho, se está recordando este proyecto en el primer gobierno de Sebastián Piñera que impulsa el ministro del Interior, Hinspeter.
¿cierto? Que se cae finalmente. Pero ahí a mí... Específicamente, perdón, la ley Hinz-Peter. La ley Hinz-Peter, exactamente. Cómo recuperarla y tratar de calmar un poco las protestas sociales. Pero lo que pasa es que no ha habido ninguna señal estructural de las transformaciones que requiere la sociedad para que finalmente el movimiento social que hoy está en la calle sienta que sus demandas son escuchadas por la ciudadanía. Entonces la criminalización y este llamado Estado policial no contribuyen nada a que finalmente el movimiento social entienda que las demandas están siendo consideradas por una clase política que está bastante deslegitimada además. Justamente respecto a eso, voy a hacerle pregunta a los dos, partiendo por el profesor. ¿Cómo creen que ha manejado el presidente comunicacionalmente, ahora que estamos a viernes, durante esta semana, todo este tema de la revolución un poco que hay, de la crisis social, ¿no? ¿Cómo lo ha manejado comunicacionalmente? A ver, mi percepción es que no la ha manejado muy bien, pero haciendo una evaluación de las 3 semanas que ya lleva este fenómeno, yo empiezo a pensar de que no se cometen errores, sino que hay un libreto detrás de la conducta del gobierno. O sea que esto es algo que está pensado y articulado para que continúe de esta manera, por esta línea. Hay una cierta lógica, porque desde que partió el estallido social, el 18 de octubre, la primera reacción del gobierno es recurrir, digamos, a la represión y a la militarización de la respuesta estatal frente a la protesta social. ¿Cuál podría haber sido otra respuesta que podría haber tenido el gobierno antes de sacar a los militares a la calle? Bueno, primero atender las demandas que estaban surgiendo, hacerse cargo de que una sociedad no estalla masivamente porque sí, sino que ahí hay fuentes de malestar que son significativas, son profundas. Y antes de sacar a los militares a la calle, sentarse a conversar con los actores que están levantando estas demandas y ver si se puede llegar a algún tipo de solución negociada. Esa es la política, ¿no? Es resolver las diferencias y resolver los conflictos por la vía del diálogo, de la conversación y no por la vía de las armas. Entonces, digo, el gobierno hace ese gesto, no le va bien, porque las protestas no amainan, más bien al revés, digamos, aumenta el índice de descontento, y en ese momento el gobierno como que se repliega tácticamente y anuncia algunas medidas de reforma social, pero que son bastante mínimas para la magnitud de lo que se está pidiendo. Y luego no hay ningún anuncio de parte del gobierno, aunque sí hay algunas cosas ya más puntuales, hasta el día de ayer en que se vuelve sobre la agenda original, digamos. Aquí hay un problema de orden público, hay un problema de descontrol social, entonces vamos a tener que intensificar la acción represiva para dar cuenta de este problema. Un detallito. El concepto de seguridad nacional es un concepto que originariamente se aplica a la seguridad de una nación frente a enemigos externos. Es cuando algún país externo quiere ocupar territorio y agredir, invadir. Es decir, el país. Por ejemplo, si fuera un problema limítrofe. Claro. Sí. Pero en tiempos de la Guerra Fría y bajo la doctrina de seguridad nacional, se levanta la imagen, la figura del enemigo interno, de aquellos grupos o personas que están amenazando la seguridad nacional desde adentro. Y en ese tiempo se le aplica a la izquierda, son los comunistas, son los enemigos internos y hay que golpearlos. Pero la figura es muy interesante porque es como, tenemos personas dentro del país que están conspirando por destruir la nación. Y frente a eso se necesita que el Estado reaccione como si estuviese siendo víctima de una invasión externa. Entonces, al invocar esta figura al presidente ahora, lo que está haciendo es decir, los que están protestando son enemigos de la nación. Entonces, en el fondo está apelando un poco a este enemigo interno que a lo mejor podemos recordar también la historia de Estados Unidos con el senador McCarthy, que estaba siempre buscando a quién estaba dentro del Partido Comunista o a quién perseguir dentro de la nación. Entonces, ¿se parece un poco a eso? Es la misma lógica, es decir, esta gente no son ciudadanos que están demandando derechos de manera legítima, sino son personas que están tratando de socavar la seguridad nacional, la seguridad del país, y por tanto deben ser tratados como enemigos, tal como se trataría un enemigo externo. Y eso yo creo que es bien delicado, porque si uno trata a todo ese segmento de la población que está protestando a partir de esa lógica, entonces estamos casi en una lógica de guerra civil. Entonces, profesor, usted... Esto me aparece ahí. Sí, porque originalmente cuando hace esta declaración de que estamos en guerra y la decisión final del COSENA responde un poco a esa lógica que habla el profesor, que también ha circulado a través de los medios de
comunicaciones, lo han dicho también algunos personeros vinculados al gobierno, que hay agrupaciones articuladas que responden a intereses fuera de las fronteras que vienen a desestabilizar el gobierno. Entonces, creo que hay cierto convencimiento, y es el discurso que se está consolidando, de que hay grupos articulados que responden a otros intereses, y tal vez la explicación del COSENA va un poco en esa lógica. Ahora, yo creo que hay... claramente están un poco desvariando en esa apreciación, porque es no reconocer finalmente las demandas de fondo, que son las centrales finalmente, y que no es nuevo. ¿Sí? Cuando se dice no nos dimos cuenta, yo creo que es desconocer una serie de otros movimientos que se han dado en nuestro país en el último tiempo, sino hace 8 años atrás. El movimiento estudiantil ya lo venía diciendo, ¿para qué hablar del 2006 y el 2001? Para ahí no están o el movimiento feminista. Y también el movimiento feminista, el 18, pero que es un continuo del movimiento estudiantil, pero también estaba ahí, que también están instaladas. Entonces, la verdad, las cosas que yo creo que el presidente finalmente lo único que hace es darle la espalda a la ciudadanía y no atender las demandas que son legítimas, por cierto. Entonces, en el fondo estamos apuntando a que el presidente tomó esta decisión de forma absolutamente... estaba consciente de lo que estaba haciendo, cuando no es que leyó mal la Constitución o que no la entendió, sino que simplemente lo está haciendo con una intención. Sí. Mi sensación es que el presidente tiene muy claras sus prioridades, y su prioridad máxima es el modelo económico y social que tenemos instalado en este país. Y eso es lo que no se puede transar. Entonces, frente a esta protesta masiva que se levanta en contra de ese modelo, casi todas las medidas que él ha tomado han sido en defensa de ese modelo. Hacer concesiones pequeñas, pero que no alteran, digamos, el sentido íntimo del modelo. Simplemente se le inyecta un poco más de recursos estatales, o sea, esos recursos que son de los contribuyentes finalmente, para morigerar un poco algunas de las situaciones más escandalosamente inaceptables, pero la lógica del modelo se mantiene intacta. Entonces, todo lo que, a mí, mi lectura, digamos, de la conducta del gobierno es que están jugando, por un lado, al desgaste del movimiento. Se van a cansar después de 3, 4, 5 semanas de protesta, van a volver a la casa. Van a seguir trabajando, van a volver a la normalidad. Claro, a la normalidad. Al temor, ya sea un temor a la represión o un temor al desborde social, ¿no? Si hay barricadas todos los días, en fin, algunas personas se empiezan a atemorizar. Entonces, está jugando a esas dos cartas que en el fondo llevan a una especie de disipación de la protesta, más que hacerse cargo realmente de lo que se está pidiendo o de lo que se está demandando. Porque hacerse cargo de eso implica poner en tela de juicio el modelo que ellos están ahí para defender. ¿Y esto se parece a algún ciclo histórico, algún momento de la historia de Chile que les recuerde? Se ha comparado todo este proceso con la Revolución de la Chaucha. Pero también yo volvería a revisar un poco lo que fue el 2011, mucho más actual, no solo por las demandas, sino que también por cómo se articuló la protesta, cómo funcionaban algunas organizaciones. Pero hay un caso importante, creo yo, que amerita una discusión en profundidad más. Es decir, en el 2011 sabía el presidente o el gobierno con quién tenía que dialogar. Sabía que tenía una Confech articulada, tenía unas figuras presentes, y por tanto había un o una interlocutora. En este movimiento no existe ese interlocutor. Es como que si fuera la ciudadanía en pleno la que le está exigiendo al presidente que tome decisiones que alteren el modelo. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que lo decía el profesor, que está más cercano a proteger el modelo que transformarlo. O sea, ya no es una cuestión coyuntural. El cambio de gabinete para mí es una decisión coyuntural. Aumentar 20.000 pesos la pensión también es una cuestión coyuntural, porque además también refuerza la lógica de la AFP ese aumento del salario. Entonces no va a la transformación estructural que requiere el actual modelo económico, mal llamado modelo, que finalmente nos hemos dado cuenta que no era un modelo que funcionaba para un grupo y que dejaba muy a maltraer. Yo creo que eso es importante para el gobierno, porque finalmente no sabe con quién dialogar. Y eso creo yo que lo desoriente. Como no tiene las herramientas en términos de con quién negociar, acude a la represión.
que es la manera que está buscando el gobierno para tratar de bajar un poco la intensidad de las movilizaciones. Sin embargo, está intentando de todas maneras encontrar una manera de dialogar con alguien. En el fondo está dándole ese rol, digamos, a los municipios ahora, a los alcaldes. Entonces... Sí, ahí está buscando una salida política, porque finalmente el Parlamento también está deslegitimado. El grado de desafección política que hay entre el Parlamento y la ciudadanía es brutal. Y no es algo que sea de ahora, se viene diciendo hace mucho rato. ¿Ah? ¿Qué hace el Parlamento? La discusión absolutamente ilógica, reponer el voto obligatorio. Esa es la solución que está dando el Parlamento para tratar de buscar una salida política que me parece que es innecesario en estos momentos. ¿Innecesario, perdón, restablecer el voto? Es que no soluciona el tema de fondo, porque el tema de fondo no es la participación electoral. No es si votan más o votan menos. El tema es la transformación del modelo. Quien está participando de esa idea son muy pocos. Entonces el presidente está en una gran disyuntiva. O opera como presidente o opera como empresario. Ese es el asunto. Además que tiene una serie de intereses cruzados que finalmente lo vinculan directamente con el modelo.